Frecuentemente acostumbramos a imaginar a los campos de concentración, los desagradables lugares a donde desafortunados civiles van a parar en tiempos de guerra por el simple hecho de tener cierta ascendencia racial o cultural, como algo exclusivamente de los alemanes o de los nazis, que se utilizó solamente en la Segunda Guerra Mundial, pero esto es totalmente falso. A finales del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia de Cuba, España envió a miles de cubanos a campos de concentración. A principios del siglo XX, durante las guerras boeres de Sudáfrica, el Reino Unido envió miles de afrikaners a campos de concentración. Todo esto sucedió un buen tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es más impresionante todavía es que durante este conflicto, países latinoamericanos también abrieron campos de concentración en su territorio. Campos de concentración que por mucho tiempo estuvieron ocultos y en secreto. En México existieron por lo menos 2 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial que funcionaron de manera distinta una de la otra. Recordemos que México se unió a la guerra en 1942 del bando de los aliados y enviaron un escuadrón aéreo para pelear contra los japoneses en Filipinas. Esto sin mencionar que muchísimos mexicanos se alistaron como voluntarios en el ejército estadounidense y pelearon contra los japoneses en tierra. En 1942, como consecuencia de la entrada de México en la guerra, el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho decidió arrestar no solo a japoneses, sino también a mexicanos descendientes de japoneses, aun cuando estos fuesen culturalmente mexicanos, y mantenerlos cautivos en la hacienda de Temixco, en el estado de Morelos. Allí fueron obligados a desarrollar una economía de subsistencia y a trabajar en condiciones de servidumbre. A pesar de todo, las autoridades mexicanas le daban cierta libertad. Podían ir a la escuela, construir casas o ir a hacer algunas compras al pueblo de vez en cuando. Eso sí, los japoneses debían cumplir estrictamente los horarios y las reglas impuestas. De lo contrario, serían enviados a Perote. Perote fue el segundo campo de concentración mexicano y funcionó en la región de Perote, en el estado de Veracruz. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi llevó a cabo una campaña de espionaje en territorio mexicano. Por esto, cuando México se unió a la guerra, tomó una posición hostil contra cualquier, no solo alemán, sino también italianos y japoneses que pudieran potencialmente ser espías. No se sabe si el centro de concentración de Perote tuvo en algún punto un verdadero espía. Lo que sí se sabe es que la mayoría de los reclusos de este centro eran simples civiles alemanes, italianos y japoneses que venían huyendo de sus países y que poco o nada tenían que ver con la guerra. No existe mucha información sobre este campo de concentración. Los documentos o han sido destruidos o son mantenidos en secreto por el gobierno mexicano. Se sabe que las condiciones eran más duras que el campo de concentración de Temixco y que aproximadamente 500 alemanes, italianos y japoneses fueron recluidos aquí. La mayoría, una vez que fueron liberados en 1945, regresaron a sus países de origen o se fueron a otros países sudamericanos. Estos fueron los campos de concentración que existieron en México durante la Segunda Guerra Mundial. Si tienes alguna información extra, eres más que bienvenido a dejarlo en los comentarios en la parte inferior. Si tienes más interés en saber que otros países vecinos de Latinoamérica también tuvieron campos de concentración, te invito a visitar la lista de reproducción del canal sobre este interesante tema. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.